Saludos a todos, le habla Manuel Frau Ramos. Hoy, junio 23, le damos la bienvenida al podcast El Sol Latino 413, episodio número 60. Como siempre, nos acompaña la directora de noticias de Holyoke Public Media, Natalia Muñoz. Saludos. Y volvemos a invitar a Rafael Ocasio, que lo presentaremos en breve, que nos va a hablar sobre su segundo libro. Los anuncios que tenemos es que durante el mes de julio vamos a tomar unas vacaciones. Voy a reorganizar los 60 episodios que tenemos porque hay una gente que es difícil conseguirlo y otra gente que le es fácil. Voy a tratar de establecer algún tipo de medio de que todo el mundo tenga acceso a las grabaciones. Pero para agosto tenemos ya confirmado al profesor Llorel Meléndez Vadillo, profesor de historia de Dartmouth University, que es un experto en su mundo académico sobre el anarquismo, el movimiento político, especialmente el anarquismo a principios del siglo XX en Puerto Rico, que muchos de ellos terminan en el Partido Socialista Puertorriqueño de Santiago Iglesias Pantín, otros se mueven para el movimiento de independencia y otros terminan en el Partido Popular, pero es un movimiento anarquista y no es el concepto que nosotros tenemos sobre anarquismo. Tiene una ideología per se. Y el profesor Eduardo Aponte, profesor de educación de la Escuela de Pedagogía de Río Piedra, que brega mucho con educación postsecundaria y las leyes federales y la relación de la Universidad de Puerto Rico con la América Latina. Esas son las dos personas que tenemos hasta ahora. Pero hoy tenemos a Rafael Ocasio, que hace un año atrás lo entrevistamos cuando sacó su primer libro. Y les recomiendo que lo que vamos a hablar hoy, idealmente sería comprar los dos libros para poder entender bien el segundo libro. Hay que leer el primero. Bueno, bienvenido, Rafael. ¿Qué nos trae de nuevo? Hola, saludos desde Atlanta, aunque mi background diga el viejo San Juan, pero mi corazón vive en el viejo San Juan. Y saludos a la gente de Puerto Rico que nos escucha. Bueno, ¿cuál es el nuevo producto que tú tienes y cuál es la relación de este libro con el anterior para que la gente tenga una conexión, que es una secuencia histórica? Mira, hoy estoy hablando de mi antología de cuentos folclóricos que he titulado Cuentos folclóricos de las montañas de Puerto Rico. Es una colección bilingüe. Los cuentos originales fueron recogidos en la isla de Puerto Rico, alrededor de toda la isla, entre 1914 y 1915. Los investigadores asociados a este proyecto son Franz Boas. Franz Boas es el padre fundador de la antropología norteamericana, un gran científico, un gran hombre de ciencias, y un joven antropólogo, John Alden Mason. John Alden Mason había recién graduado del Departamento de Antropología con un doctorado en antropología y había sido estudiante de Franz Boas. Franz Boas dirigió por muchos años el Departamento de Antropología de Columbia. Columbia se ve involucrado en un proyecto que se llamó Survey of Puerto Rico and the Virgin Islands, Scientific Survey of Puerto Rico and the Virgin Islands. Y era un proyecto muy grande, inclusive
aunque comenzó más o menos en 1914 con este viaje de Franz Boas, se extendió hasta la década de los 40 y documentó ciencias, geología, biología, se construyeron mapas de la isla de Puerto Rico. Pero en el caso de Franz Boas viene a Puerto Rico para documentar el folclore puertorriqueño. Y como parte de este proyecto se documentan cientos de cuentos folclóricos. Los cuentos folclóricos fueron publicados en una revista científica en los Estados Unidos y nunca nada pasó con ellos. Nunca fueron publicados en forma de libros, aunque muchos años después el Instituto de Cultura puertorriqueño publicó una colección de adivinanzas. La importancia, como dije, de Franz Boas como padre fundador de la antropología norteamericana es muy grande. Para nosotros, Franz Boas entra en la historia de la antropología como el antropólogo que documentó Capa por primera vez oficialmente, aunque Capa ya se conocía, Capa hoy el parque ceremonial de Caguana. La existencia de Capa se conocía antes de la llegada de Franz Boas a la isla en 1915. Y Franz Boas está muy interesado en el folclore de la isla. ¿Por qué? Ese es el punto principal de mi primer libro, Race and Nation in Puerto Rican Folklore. Ok, ¿y qué relación, cuál es el significado, o bueno, cuál fue tu trabajo de recopilar todos esos cuentos que se grabaron o se escribieron? ¿Cómo fue que documentaron esa colección? El proceso fue muy interesante. Franz Boas está interesado en documentar una cantidad enorme, y estamos hablando de cientos de cuentos, pero también está muy interesado en documentar trabalenguas, adivinanzas, décimas. La manera para poder lograrlo es tener un equipo gigantesco de investigadores de campo. Entonces, la idea que se le ocurre a Franz Boas es pedir al director del sistema de escuelas públicas en Puerto Rico que permita que las maestras en las escuelas públicas entrenen a sus niños para que los niños escriban historias, trabalenguas, cuentos, etc. Además, y esto es lo más importante desde mi punto de vista, también pide que hombres, porque fueron hombres los que Franz Boas y Mason documentan como sus ayudantes de campo, hombres que eran muy conocidos como, yo los llamo en mi libro echadores de cuento, las personas que estaban contando historias también escribieron. Entonces, mi contribución en este libro, en el primero y en el segundo también, es resaltar el hecho que por primera vez en la historia puertorriqueña, en la historia de la literatura puertorriqueña, campesinos, jíbaros propios escriben sus propias historias, documentan su propio folclore. No quiero decir que esto no se haya documentado anteriormente, pero no fueron campesinos propiamente los que habían documentado este trabajo folclórico. Además de que, como dije, es una colección muy extensa. Lo que tengo publicado en la colección de cuentos son mis cuentos favoritos, literalmente. Rafael, tú mismo hiciste la traducción al Sí, inglés. los cuentos fueron editados por un profesor de español que también era folclorista, Aurelio Espinosa, en Stanford. Y
fue la única persona que tuvo acceso a estos cuentos. Desafortunadamente los originales se han perdido. Lo único que tenemos disponible son los cuentos como fueron publicados. Yo lo que hice fue recopilar los cuentos más representativos, darles un poco, un tono un poco más moderno, aliviar un poco el tono oral de los cuentos y hacer la traducción al inglés. ¿Cuántos cuentos ahí están incluidos en el libro? Oh, fácilmente unos 40. No, ¿Que son tus preferidos? que son mis preferidos, sí. ¿Por qué son tus preferidos? Bueno, para comenzar empecé con La Cenizosa. Nuestra Cinderela tenía nombre y se llamaba La Cenizosa. Y La Cenizosa, muy interesante, hay varias versiones en las cuales no hay un príncipe. Ella no necesita un príncipe para salvarse de su malvada madrastra y su hermanastra. Las hadas madrinas son encantadas. Entonces, esto fue un concepto muy interesante que logré entender en otros cuentos. Una persona encantada en estos cuentos es alguien que ha sufrido algún tipo de maldición, no necesariamente por una bruja o por una persona malvada. Puede haber, la maldición puede venir inclusive de tus padres, que te maldicen porque quieren o sin intención. Entonces, una vez que tienes esta maldición, a veces te transformas en animal o en planta, o te quedas como una persona encantada. Entonces, en el caso de las tres hadas madrinas, la, la maldición es, me parece, hacer el bien a personas con buen corazón y castigar a las personas que no tienen buen corazón, como en el caso de la hermanastra de Cenicienta. La Cenicienta, por tener buen corazón, por actuar bondadosamente a favor de las encantadas, sin saber que lo estaba haciendo, recibe grandes premios. La hermanastra de Cenicienta o de la Cenizosa, como se comporta mal contra las encantadas, pues recibe maldiciones. Profesor, Dale, disculpa. no, te toca. Ok, profesor, gracias. Profesor, estos cuentos, ¿cuál es el paralelo de estos cuentos en términos de qué es lo que estaba pasando en Puerto Rico cuando surgieron estos cuentos? ¿O qué es lo que había estado pasando? Muy bien, perfecto. Lo interesante de los cuentos es, y el centro de mi análisis crítico para el primer libro, recuerda que Boas y Mason llegan a Puerto Rico queriendo documentar folclore nativo puertorriqueño. Entonces, yo creo que la forma en la cual ellos se acercaron a las personas ya hubieran sido los niños que están documentando lo que están oyendo de sus padres, de sus abuelos, o los echadores de cuentos. Cuando le preguntan a un echador de cuentos, oye, échame un cuento folclórico, oye, dame una leyenda puertorriqueña. Lo que los echadores de cuentos recuerdan o narran son historias asociadas a la cultura puertorriqueña. Ahora, Mason y Boas están muy interesados en la cultura rural del campo puertorriqueño. Mason, por ejemplo, su guarida, sus oficinas son en Utuado. Por supuesto, Utuado es muy importante porque recuerden que Boas también está haciendo investigación en Caguana, en Capá. Entonces, gran parte de, si no la mayor parte de los cuentos tienen un fuerte contenido campesino, tienen un fuerte contenido jíbaro. La Cenizosa vive en un campo. La Cenizosa, uno de los castigos de su madrastra es frecuentemente enviarla al río para lavar las tripas para hacer el mondongo.
Hay muchos cuentos sobre animales. Los animales más importantes son, por ejemplo, los caballos. Y sabemos que a principios del siglo XX el caballo es un animal muy importante en la cultura rural agrícola de la isla. Entonces, lo que me sorprendió, por ejemplo, y por eso puedo sentirme muy fuerte diciendo que es la manera en la cual Boas y Mason preguntaron sobre cuentos puertorriqueños. No hay cuentos taínos, no hay referencias a indígenas, porque otra vez, cuando le preguntaban a un puertorriqueño jíbaro, dame un cuento sobre el campo, pues por supuesto el jíbaro iba a hablar sobre lo que conocía. No, en ningún momento se le ocurrió pensar que Boas estaba interesado en las leyendas taínas, que por supuesto sabemos que Caguana es un área muy fértil para la mitología taína, aún hoy en día. También me sorprendió muchísimo que Boas y Mason pasaron tiempo en Loíza. Documentaron muy fuertemente la cultura que encontraron en Loíza. Mason habla de una persona a quien llama Melitón Congo, que describe como un antiguo esclavo. Melitón Congo le cuenta historias negras y toda esta información no aparece en las publicaciones de la revista. ¿Hay algún cuento afrocaribeño? Hay varias referencias a brujas desde la perspectiva moderna de brujas y siempre son negras. Pero no tienen una importancia protagónica. Bueno, ¿y cómo Blancanieves entra al folclore puertorriqueño Bueno, desde el punto de vista del jíbaro o la jíbara? Bueno, lo interesante es que hay varias versiones en las cuales Blancanieves está más conectada con los 7 enanitos que con el príncipe que la salva. Inclusive en varias de las historias no hay un príncipe. En varias de las historias Blancanieves termina casándose con uno de los enanitos. Oh. Eso es nuevo para mí. Sí, es muy interesante. Bueno, hay un personaje, de hecho, hay un documental que va a competir en una competencia sobre documentales, la cucarachita Martina. Martina, sí. Hay varias versiones, por Ajá. supuesto, de la cucarachita Martina. Eso es bien popular, o fue bien popular en Puerto Rico. Lo que me parece muy interesante es que además hay versiones en las cuales la cucarachita no es una cucarachita, es una arañita. Pero tiene exactamente la misma línea narrativa. La arañita se enamora de un ratoncito. Y siempre es el ratoncito Pérez también. El ratoncito es constante, pero la cucarachita puede ser una arañita. ¿Algún otro insecto fuera de cucaracha y arañita? No, que yo recuerde, no, pero lo que sí, como hablé anteriormente, los caballos son súper fabulosos. Y algunos de los encantados se habían convertido en caballos. Cuentos mágicos. Sí, no, es muy mágico. Y además podemos ver cuánto le gustaba al jíbaro las competencias de caballo. Y no solamente las competencias, sino adiestrar a los caballos a hacer trucos físicos. Eso es obvio. Y la cosa es que donde están los caballos en las montañas de Puerto Rico, ahí no había, eso era para arriba y para abajo, eso son montañas, Claro. eso no son carreras como en el Comandante en Carolina.
No, no. Eh, Lo que sí queda claro era que para principios del siglo XX los puertorriqueños eran grandes jinetes. Las carreras eran muy arriesgadas y el amor que tenían a los caballos era muy obvio. Ujú, Era mucho más que un animal que servía en la granja. ujú. Esto es muy obvio. Dentro de los narradores de cuentos, ¿había mujeres? Ah, sí, históricamente sabemos que había mujeres. Lo que todavía no he podido precisar por qué Boas o Mason no están interesados en las mujeres. Las constantes descripciones son sobre los narradores de cuentos y Mason está muy interesado en documentar los narradores que tienen una tradición o que tienen una reputación alrededor de la isla como narradores. Y Mason menciona, por ejemplo, que muchos de estos narradores eran muy perseguidos como, como el entretenimiento principal en velorios. Recuerden aquellos viejos tiempos cuando el velorio eran 24 horas. Mason menciona que estos individuos no solamente eran grandes narradores de cuentos, sino que también tenían un orgullo en constantemente cambiar su repertorio. Me habías preguntado si se habían grabado. Mason grabó, pero no grabó cuentos. Lo que grabó fueron canciones. Qué lindo. ¿Canciones que han sobrevivido con el tiempo o desaparecieron en el proceso de Yo a creo través de que, los años? yo creo que sería un trabajo muy bonito. Algunas de las canciones han sobrevivido y algunas están hay copias en el Instituto de Cultura eh, y acá en la Universidad de Indiana, en la colección de musicología de la Universidad de Indiana. Sería muy interesante hacer este estudio. Yo no las examiné porque no era lo que me interesaba. Yo desde que comencé a trabajar el tema de Boas estaba muy interesado en los cuentos. El estudio de la cultura puertorriqueña y todo lo que eso conlleva, o sea, eso abarca muchos temas. A mí me parece, y yo no sé si es a través de los podcasts tuyos, Manolín, que a mí me parece que mucho de lo que sabemos de Puerto Rico viene de puertorriqueños en los Estados Unidos que estudian lo que pasó en Puerto Rico, lo que pasa en Puerto Rico. Esa perspectiva, ¿es that accurate? No, mira, yo llevo en los Estados Unidos literalmente la mitad de mi vida. Entonces, lo que siempre me interesó mucho sobre el folclore en particular es cómo los boricuas todavía mantienen este folclore vivo muy fuerte. Creo, Natalia, que te estarás acordando un poco de mi comentario sobre Judith Ortiz Cofer. Judith Ortiz Cofer fue literalmente la primera latina en ser nominada al premio Pulitzer en 1989. El mismo año que Oscar Hijuelos fue nominado y ganó el Pulitzer por Mambo Kings. Sí. Judith durante toda su producción estuvo muy inspirada por cuentos folclóricos que escuchaba de su abuela en Hormigueros. Inclusive mi investigación sobre cuentos puertorriqueños comenzó desde ese punto de vista, porque de repente me di cuenta que algunos de los cuentos que a Judith le habían atraído enormemente eran cuentos que yo había escuchado o que había leído como niño en la escuela primaria en Puerto Rico. Entonces, esa conexión transatlántica, trans Puerto Rico, Estados Unidos, siempre me ha llamado mucho la atención.
el personaje de Juan Bobo acá en los Estados Unidos es muy, muy popular. Ujú, Los puertorriqueños lo recuerdan con mucho cariño. ujú. Eh, y, y cómo los cuentos, en el caso de Judith, servía como una lección para mostrar cuán puertorriqueño es el puertorriqueño cuando se ven reflejados en estos cuentos. Ujú, Eso siempre me pareció muy interesante. ujú. Oye, Rafael, uno de los personajes que tú incluyes es Roberto Cofresí, pero Roberto Cofresí, la historia es de costa y no del centro de la isla. Exactamente. Lo ¿Cómo que, llega a ser parte de este estudio? lo que es muy interesante, hay dos personajes sobre los cuales Mason comenta muy fuertemente a Boas en cartas. El primero es Juan Bobo. Ujú. Literalmente Mason llegó a Puerto Rico en algún momento a principios de diciembre del 14, e inmediatamente las primeras cartas de Mason a Boas que se encuentran en Estados Unidos habla sobre Juan Bobo, pero también eventualmente comienza a hablar sobre Cofresí. Lo que le parece muy interesante a Boas a Mason sobre Cofresí es que como Juan Bobo hay historias a través de toda la isla. No solamente se concentran en la costa de Cabo Rojo, como Ujú. pensaríamos, aunque sabemos que Cofresí es un gran personaje Ujú, en Cabo Rojo todavía hoy en día. ujú. Pero esto le parece muy interesante a Mason. El asunto con Cofresí es que Cofresí es uno de un número de bandidos que llegan como personajes a cuentos populares puertorriqueños. Eh, Cuando se lee el número de cuentos que tiene como personajes a bandidos, el lector entendería muy rápidamente que el campo puertorriqueño era muy peligroso. Inclusive hay varias historias de Juan Bobo en las cuales Juan Bobo se enfrenta a bandidos que tratan de atacarlo y lo atacan en el camino, y cómo Juan Bobo, porque es listo, encuentra una manera de manejarlo. Eh, entonces, el personaje del bandido como un personaje nefasto es muy popular en estos cuentos. Por supuesto, hay personajes bandidos como Cofresí que se presentan como el Robin Hood. Y no solamente es Cofresí, hay otros. Hay uno que se llama Contreras. Yo tengo un cuento sobre Contreras como viejo. Entonces, aparentemente existía la tradición, como Cofresí, del bandido bondadoso, el bandido que robaba a los ricos para darle a los pobres. Y esto es un tema muy popular también. Los ricos no quedan muy bien como personajes en estos cuentos. Bueno, y la verdad que yo no sé en qué cuento los ricos quedan bien. Eso es cierto, eso es cierto. Profesor, em, ¿qué es lo que, o sea, cuando la gente cuando la gente que lee este libro, qué tú quieres que sean de donde sean? Sí, mira, lo primero que me interesó mucho de estos cuentos es que podemos hacer una comparación con otros cuentos latinoamericanos y, por Ujú. supuesto, cuentos caribeños. Eh, Puerto Rico tiene una tradición narrativa, una tradición cuentística muy rica. Eh, somos parte de una tradición de cuentos muy fuerte, pero lo que me interesa mucho más es que somos parte de una tradición narrativa autóctona. Cómo estos
cuentos, muchos de estos cuentos, por supuesto, nos llegan desde España y nos llegan de otros países. Pero lo más importante para mí es cómo el jíbaro, tomando en consideración que la mayor parte de los cuentos fueron documentados por jíbaros, cómo el jíbaro toma estos cuentos, por ejemplo, Cinderella, y la transforma en una cenizosa. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es siguiendo esa tradición latinoamericana, caribeña, cómo nosotros nos incorporamos como parte de este gran engranaje que llamamos Latinoamérica. Y eso me hace sentir muy orgulloso, me hace sentir como que pertenezco a una familia cultural. Que mi cultura no solamente es muy antigua, pero que mi cultura es una cultura que ha sido adaptada a mis necesidades, a las necesidades de mis antepasados. Yo soy muy orgulloso, aunque yo nací en Santurce y me crié en Puerta de Tierra. Yo sigo diciendo que yo soy primera generación de San Juan. Mi padre era de Manatí y mi madre es de Morovis. Ujú. Y ambos vienen de una tradición jíbara muy fuerte. Y eso me ha construido, me ha hecho la persona que soy yo, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos, ¿no? Rafael, el jíbaro o la jíbara siempre ha tenido una fama de que no sabía ni leer ni escribir. ¿Cómo incorpora esta literatura y la hace propia si no lee ni escribe? No, muy bien. Entonces, ahí es donde entran los niños. Tú tienes Ok. toda la razón. Tú tienes toda la razón. A Boaz y a Mason se le presenta el problema. Muy bien. Entonces, si vamos a necesitar personas que nos ayuden a escribir, y si tenemos un campo puertorriqueño en el cual el analfabetismo es muy alto, ¿quién escribe? Por supuesto, Okay. escriben los hombres que podían escribir y que eran además buenos echadores de cuentos. Pero la gran mayoría de los cuentos, desde esta perspectiva, tú tienes razón, habrían sido escritos por niños. Ahora, el problema que se me presenta es que desafortunadamente los cuentos cuando se publican en la revista no se publican con el nombre de la persona que los escribió, ni su edad, ni tipo de escolaridad. Entonces, lo único que puedo decirte es que en algún momento en el primer libro yo hablo de cuentos que son extensos, cuentos que son complejos, mientras que hay cuentos que son cortos, cuentos que no son completamente formales. Entonces yo hago la comparación que los cuentos largos, los cuentos de más extensión gramatical, por ejemplo, o de más complejidad gramatical, fueron escritos por hombres, mientras que los más cortos, los más sencillos, fueron escritos por niños, o los cuentos donde la voz narrativa no es adulta, fueron escritos por niños. Pero desafortunadamente no puedo estar completamente seguro de lo que estoy diciendo porque, como dije, fueron publicados sin identificación de la persona que los escribió. Bueno, este segundo libro suyo es bien importante y mientras que, o sea, mientras lo describe y los cuento, yo pienso, Dios mío, pero es que nosotros los puertorriqueños tenemos tantas cosas, tantas razones por sentirnos orgullosos de nuestra puertorriqueñidad, de ser boricua, pero es que no nos enseñan estas cosas en las escuelas de acá, donde hay poblaciones grandes, de latinos o de puertorriqueños, ambos. ¿Y qué diferencia eso haría en nuestra autoestima colectiva, ¿no? De tener esa información.
somos grandes de la literatura, somos grandes de los cuentos, somos grandes de la música, del baile, o sea, somos grandes, somos un pueblo bien grande, Sí, humilde y grande. sí, sí. Gracias por añadir ese trabajo suyo al público, donde podemos Gracias, encontrarnos y encontrarnos, y en el proceso encontrarnos a nosotros mismos. gracias. Gracias. Para mí como puertorriqueño que ha vivido la mitad de su vida en los Estados Unidos y que ha conocido no solamente a un montón de puertorriqueños que como yo salieron a estudiar, yo salí a estudiar mi maestría y doctorado y nunca regresé a la isla, o que ha conocido primera, segunda y tercera generación de puertorriqueños. Para mí es muy, muy importante dos cosas. Número uno, lo que tú dices. Somos un pueblo con una gran tradición, una tradición muy extensa. Y, pero lo más importante no solamente que es una tradición extensa, sino que es una tradición que nosotros adaptamos a nuestras necesidades y que se siguen adaptando a las necesidades. El hecho de que Judith Ortiz Cofer escribiera cuentos para lectores en la década de los 80, 90, principios finales del siglo XX, y que se leyeran. Me reflejaba que el puertorriqueño estaba muy interesado en conocerse, en conocer sus raíces. Pero además también estoy muy contento de poder llevar este libro a un público latinoamericano. Por eso me interesaba mucho mantener la publicación de los cuentos en español. Y tuve mucha suerte que Rutgers estuvo de acuerdo con el proyecto. Eh, para mí es muy importante que el puertorriqueño se sienta parte de esta gran familia latinoamericana, porque somos parte de esa familia latinoamericana, lo hemos sido siempre. Lo somos por nuestra posición geográfica, nos encontramos en las Américas y por muchos aspectos culturales. Por ejemplo, el idioma es uno de ellos. El puertorriqueño en la isla y en los Estados Unidos siente en español, lee en español. Y eso me pareció muy, muy interesante. Por ejemplo, la cucarachita martina se extiende fuera de Puerto Rico. La cucarachita martina hay versiones en Cuba y en México. Y estoy casi seguro que hay versiones en otros lugares de Latinoamérica. La figura del Juan Bobo se extiende a toda Latinoamérica con diferentes nombres. Lo que es muy interesante, muchas veces las tretas son muy, muy parecidas. Entonces, me llenaba mucho de orgullo poder presentar este proyecto tanto a un puertorriqueño como a un latinoamericano como el producto de mi isla, como el producto cultural de mi isla. Oye, Rafael, hablando de idioma, cuando se documentaron esos cuentos, que fue a principios del siglo XX, ya se notaba el proceso de americanización en el vocabulario que se utilizaba. Mira, lo interesante de tu punto es el siguiente. Cuando Mason llega a Puerto Rico en 1914 y comienza a ponerse en contacto con la alta administración del Departamento de Educación en Puerto Rico, el departamento está dirigido por Edward Bainter, un norteamericano, y este superintendente llega a los libros de la historia de Puerto Rico hoy como uno de los primeros superintendentes que trata de imponer el uso del idioma inglés en las escuelas públicas. Entonces, cuando Mason está dándole la vuelta a la isla y documentando estos cuentos y entrenando a las maestras a que entrenen a los niños para que escriban toda esta documentación, estas mismas maestras, estos mismos niños están haciéndole huelgas a Bainter porque están en contra de esa política de Bainter. Entonces, parte
mi narrativa crítica del primer libro es presentar este problema que Mason creo que Mason no entendió. No solamente había huelgas contra Binder por su política, había huelgas contra, es el inicio de las grandes corporaciones azucareras en Puerto Rico. Comienzan los trabajadores puertorriqueños a hacer huelgas contra las azucareras norteamericanas en Puerto Rico. Los mismos jíbaros que Mason está entrevistando a través de toda la isla. Entonces yo documento todo este ambiente tenso que Mason tuvo que haber entendido. Grandes figuras intelectuales, por ejemplo, a Rafael Ramírez de Arellanos, está documentando cuentos folclóricos. Cuando Mason llega a Puerto Rico, este proyecto no es nuevo para los puertorriqueños. Ya se estaban documentando cuentos, leyendas. Cayetano Colitoste está documentando leyendas. Inclusive Cayetano Colitoste sirve de anfitrión a Mason. Cayetano Colitoste le presenta a un norteamericano que vive en la isla por mucho tiempo, que también está documentando cuentos folclóricos de apellido Jungan. Entonces, Jungan. ¿Cómo tú escribes Jungan? Es casi como Young, pero H-A-N-N-S. Okay. Roberto Jungans. Desafortunadamente, Roberto Jungans, la contribución al folclore y a la antropología. Jungans era también un antropólogo amateur. No se ha documentado mucho en Puerto Rico. Parte de su colección de cuentos folclóricos está en el Archivo Nacional de Puerto Rico en Puerta de Tierra. Yo lo examiné mucho porque Jungans se convirtió en un gran asesor para Mason. Jungans fue quien llevó a Mason y a Boas a Loíza, por ejemplo. Entonces, todo este contexto político que tú mencionas está muy fuerte cuando Mason y Boas están en la isla, Mason llegando en el 14, en diciembre del 14, y Boas en mayo del 15. Siguiendo lo del idioma, en esa literatura que tú revisaste, ¿ya había el vocabulario puertorriqueño? Mira, el asunto con el vocabulario puertorriqueño, desafortunadamente, como te dije, los cuentos fueron editados, los manuscritos fueron editados por este profesor Espinosa. Espinosa es un gran folclorista también. Pero ¿qué pasa con Espinosa? Espinosa es un pro español. Entonces, él decide con el beneplácito de Boas, él decide editar los cuentos adaptados a un castellano. Lo que pienso que sucedió con Espinosa cuando recibe estos textos de los jíbaros, piensan no es posible publicarlos como se encuentran porque la mayor parte del vocabulario campesino no lo entendería ninguna otra persona fuera de la isla de Puerto Rico. Entonces, moderniza ese español para, como dije, para que fuera entendido por personas fuera de la isla de Puerto Rico. Desafortunadamente, todo se ha perdido. O sea, en realidad no puedo indicarte cuánto editó Espinosa, pero conociendo el trabajo que había hecho con su propia obra y con la obra de otros estudiantes o ex estudiantes de Boas, a los cuales él también editó cuentos, estoy casi seguro que la labor de editaje de Espinosa fue muy fuerte. Sí, hay uno que otra palabra jíbara, pero son muy escasas.